Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y les quiero invitar al libro de Eclesiastés, capítulo número 12. Voy a leer el versículo número 7. Eclesiastés 12, 7. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y nuestro tema para esta tarde se titula Preparando el corazón para la eternidad. Este capítulo 12 de Eclesiastés es un capítulo bastante hermoso. Está lleno de hermosas descripciones acerca del ocaso de la vida del hombre. De aquellos últimos años donde ya muchas cosas se van perdiendo, muchos asuntos van minimizándose, la fuerza y otros cosas que el paso de los años obviamente no va perdonando. Y eso lo encontramos partiendo por la juventud, versículo 9 del capítulo 11, el conocido versículo 1 del capítulo 12, acordarse del Creador en los días de juventud, antes que lleguen aquellos días malos, que finalmente tengas que decir, no tengo en ellos contentamiento, no tuve en ellos placer. Y luego a partir del versículo 2 hasta el versículo 6, por medio de metáforas, nos describe la ancianidad, nos describe todo lo que ocurre con el paso de los años, hasta que llega el punto donde finalmente el hombre se ha de encontrar con la muerte. Y ese es el versículo número 7. Nos encontramos aquí: el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y aquí tenemos una verdad que es imposible que podamos negar. Es una verdad que la podemos contemplar de manera tan continua, de manera tan regular, que muchas veces nos sorprende, incluyéndonos a todos, que no sea considerado con la seriedad que se requiere. Y esa verdad es que un día, irremediablemente, vamos a morir. Sin excepción. Todos los que estamos hoy aquí, todos los que viven en esta ciudad, en este país, un día han de morir. Así que lo que está haciendo aquí Salomón está presentando la muerte como ese punto final del deterioro continuo que está experimentando el ser humano. Así que pone la muerte como el gran enemigo que tiene la humanidad. Y no solamente aquello, sino que nos presenta una idea que olvidamos continuamente, de que el hombre desde el nacer está camino al morir. Algunos serán antes, otros serán después. La mayoría tal vez puede llegar a años bastante avanzados, pero nadie tiene la vida comprada, así que en cualquier momento la muerte puede venir. Y eso es la idea de este pasaje, por cierto. Esto es lo que nos está presentando Salomón con hermosas ilustraciones. De hecho, en todo el libro él nos ha contado su propia experiencia de la búsqueda de felicidad, la búsqueda de paz, de sentirse pleno, dichoso. Ha buscado por aquí, ha buscado por allá, ha buscado en todo tipo de cosas, en todo tipo de ideales, pero simplemente toda esta búsqueda a la luz de lo que está presentando en este capítulo 12 lo podemos resumir en lo que dice el versículo 8, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón abre su corazón para contarnos, para hablarnos acerca de lo vano que es una vida, en particular una vida sin Dios. Porque cuando partamos del escenario de esta tierra, todos hemos de morir. Nada de aquello que tiene valor para nosotros lo podremos llevar. Nada de aquello por lo que hemos luchado lo vamos a poder traer con nosotros. Así que toda la experiencia que Salomón había ganado, toda la dicha que tuvo y la fuerza en la juventud, sus posesiones, sus logros académicos, todo aquello había llegado al punto donde no tenía ningún valor. Y de esta manera también tenemos que pensar nosotros en estos tiempos. Cuando pensamos en nuestra vida, cuando pensamos en cuál es el propósito por el cual vivimos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va nuestra vida, nuestra alma? Los años pasan, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Los años se están viniendo,
Sin darnos cuenta, se van agregando velas a la torta cada año. Pero los pasatiempos del día nos impiden darnos cuenta realmente de que vamos cada día camino hacia aquel momento donde hemos de morir. Entonces Salomón está llamando la atención sobre este evento. Nos hace poner nuestra atención en estos asuntos que deben ser considerados con mucha seriedad. Porque las cosas de la vida nos hacen olvidar la seriedad que tiene este asunto, como vamos a ver a continuación. Nos hace olvidar que somos pasajeros. Nos hace olvidar que no tenemos la vida comprada. Nos olvidamos que un día vamos a tener que enfrentarnos ante el gran enemigo, que es la muerte. Entonces lo que hace Salomón aquí es advertir de esta realidad. Le habla al joven y le advierte del juicio inminente en el versículo 9, que es repetido luego en el versículo 14 del capítulo 12. Va a hablar del problema del corazón en el versículo 10 del capítulo 11. Pero ahora entonces va a llamar seriamente a considerar estas cosas porque son realmente relevantes para la vida. Entonces quiero hablar brevemente acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? Cuando hablamos de muerte, ¿qué es lo que viene a nuestra mente, a nuestros pensamientos? ¿Cuál es la idea de la muerte que abrigamos en nuestro entendimiento? Y quiero ser bastante simple para poder que todos entiendan. Vamos a definir muerte simplemente como separación. Eso es la muerte. En muchos ámbitos. Por ejemplo, cuando alguien muere, se separa de sus seres queridos. Los seres queridos ya no lo pueden ver, no pueden hablar con esta persona, porque en primer lugar ha habido una separación de personas, es obvio, alguien va a la tumba. Pero en particular no me refiero a ese tipo de separación, sino hablando de la persona propiamente tal. Debemos considerar la muerte como una separación de algo que es mucho más también importante de considerar. Pero lo primero también que quiero mencionar acá es que la muerte no es algo natural en el ser humano. La muerte vino como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén. Es el resultado de la desobediencia a Dios. Y aquello entonces fue traspasado a toda la raza humana. Cuando Dios creó al hombre, allí en el huerto del Edén, Él dio unas leyes que debían ser cumplidas. Y la desobediencia a aquella ley iba a significar precisamente la muerte. De cierto, moriréis. Eso es lo que decía la ley de Dios. Violar estos mandamientos, violar este mandato va a significar la muerte. Y Pablo repite esta verdad en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, cuando dice que la paga del pecado es muerte. Así que lo primero que quiero mencionar es que la muerte no es algo natural, vino como consecuencia del pecado, la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Pero ahora entendemos esta separación, como hemos definido muerte, en una dimensión física, que es la muerte más usual, que de una u otra manera creo que todos hemos tenido que presenciar en algún momento. La muerte que nos es más conocida, que es la muerte física. Hemos ido a un funeral donde una persona es puesta allí en la tierra. El contexto que vemos allí es muchas veces de dolor, vemos un contexto de tristeza. Pero para entender lo que ocurre allí, debemos también ir a los primeros capítulos de Génesis, cuando el Señor creó al hombre. Él nos creó con dos componentes. Uno es el cuerpo, lo tangible, lo físico, lo que podemos ver. Y otro es el componente inmaterial, lo que llamamos el alma, el espíritu, lo invisible, aquello que no podemos tocar. Estos son los componentes que finalmente están presentes en alguien que tiene vida. Entonces, cuando se presenta la muerte física, lo que ocurre es una separación del cuerpo y del alma. Por un lado, el cuerpo va a ir a la tierra, y lo hemos visto allí, pero por otro lado el alma, donde radica la capacidad de pensar, las emociones, la conciencia, estas facultades que están allí presentes, ahora ya no está en el cuerpo, se ha producido una separación.
de tal manera que ya no vemos una vida humana como la entendemos. Y eso es lo que Salomón nos está explicando acá. Parte desde la juventud, nos dice lo que es la vida, cómo vamos camino a la muerte. Y aquí en el versículo 7 precisamente nos pone en esa escena. Y el polvo, hablando del cuerpo, vuelva a la tierra, y ahora el espíritu, el alma, la parte inmaterial, vuelva a Dios que lo dio. Ha habido una separación, y esa es la muerte física. Así que retomando la ilustración de este funeral, allí pudimos solamente mirar un cuerpo, pero no había vida en él. Entonces eso es la muerte, queridos amigos, una separación. La separación de estos dos componentes, del cuerpo y el alma, que han estado unidos desde la concepción, pero podríamos usar estas palabras a la espera de que llegue ese momento cuando, producto del pecado, la raza humana sean separados, si hablamos de muerte física. Esta muerte no puede ser evitada. Como dije al principio, todos irremediablemente vamos a morir. Es un enemigo implacable, es un enemigo feroz. Sus garras son tan grandes que va a alcanzar a todo ser humano. A pesar del avance de la medicina, de los avances de la ciencia, la muerte siempre ha de triunfar. Se puede alargar la vida. Con estos avances podemos tal vez ya pensar en la esperanza de vida en años más, pero más o menos la muerte ha de venir. Y esta es la advertencia que nos está dando Salomón. Así que cada vez que enfrentamos un velorio, un funeral, estamos viendo la muerte física de alguien, son advertencias a la vez que recibimos, que nos deberían hacer recordar acerca de lo transitorio de nuestra vida y de otra manera incentivarnos a preparar nuestro corazón para la eternidad. Vemos el cementerio. El día de ayer tuve la oportunidad de ir a un lugar, a un cementerio acá en Temuco, y miraba y pensaba, aquí hay ricos y pobres. Aquí hay personas muy preparadas académicamente como personas muy indoctos. Personas muy exitosas en la sociedad como también personas que tal vez la sociedad no daba ni un peso por ellos. Habían poderosos como débiles. Estaba lleno de personas. Así que no es más para demostrar que nada de lo que podamos lograr nos puede hacer escapar de aquella verdad que ha de venir. Pero si pensamos, todos hemos ido a un funeral, hemos pensado en estas cosas, y estas advertencias que se levantan ilustradas en estas cosas, nos damos cuenta que pasan de una manera tan rápida. Puedes en ese momento pensar, cuestionar algunas cosas de la vida, pero al poco andar todo va a ser olvidado. Los sonidos de advertencia comienzan a ser minimizados una vez más y a los pocos días ya ni siquiera pensamos en nuestra alma, no pensamos en la eternidad. Cualquier pensamiento que pudo haber venido es borrado por completo. Estas advertencias desaparecen tan rápido como vinieron. Aún cuando vemos la enfermedad que toma por sorpresa a personas, en ese momento tal vez vienen muchas cosas a la mente. Pero cuando logramos recuperarnos rápidamente, todas esas cosas desaparecen. Y una vez más, el pasar, como lo presenta Salomón en todo el libro de Eclesiastés, la búsqueda de cosas, ya sea en el placer, en la amistad, en el trabajo, los amigos, donde sea, comienzan una vez más a tomar nuestra vida, nuestra agenda. Pero hay algo que debemos recordar acá, las advertencias que son presentadas en todas estas cosas, un día se van a volver realidad. La muerte vendrá, así que el reloj avanza. Cada segundo que pasa nos acerca más y más a aquel momento donde hemos de morir. Y esa es la muerte física. Pero quiero hablar de otra muerte también, en el aspecto espiritual. Porque dijimos, la muerte es una consecuencia del pecado. El hombre muere físicamente como consecuencia del pecado, pero cuando Dios creó al hombre, no solamente lo hizo con un cuerpo y alma, sino que también lo hizo de tal manera que el hombre tenía comunión con Dios. El hombre disfrutaba de la presencia de Dios.
y hallaba placer y deleite en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Así que el libro de Génesis también nos habla acerca de esto. Pero ahora el pecado también ha producido una separación, no solamente entre el cuerpo y el alma, que es la muerte física, sino ahora una separación que es la separación del hombre con Dios. Y a eso le llamamos muerte espiritual, separados de Dios. Esto es ser incapaz de ahora ganarse el favor de Dios basado en nuestros propios esfuerzos o en nuestros propios méritos. Ser incapaz de poder lograr algún beneficio espiritual basado en nuestros propios méritos. Ser incapaz de poder agradar a Dios. Ser incapaz de poder estar a cuentas con Dios, producto del pecado que ahora reina en la raza humana. Y esta separación, insisto, también es una consecuencia de la desobediencia en el Edén. Pero esta muerte espiritual tiene más implicancias. El hombre ahora no puede conocer a Dios. Esa comunión ha sido rota. Así que no hay comunión con Él. No hay deseo de obedecerle. No hay deseo de considerarle. Así que esta muerte espiritual se manifiesta en el deseo de vivir autónomos de Dios, ajenos a Dios. Vivir simplemente para nosotros mismos. Así que tenemos la muerte espiritual, tenemos la muerte física. Todo hombre, toda mujer, todo ser humano va camino hacia la muerte física. Un día todos hemos de morir. Pero a la vez, cada segundo, cada día, en cada momento, camino hacia la muerte física, el hombre está experimentando en este momento, en todo momento, la separación de Dios, que se manifiesta en la indisposición hacia Él, se manifiesta en esa rebeldía hacia Dios, tal vez no tirándole piedras, no quemando iglesias, no golpeando a creyentes, pero sí no considerando en absoluto el llamado de Dios. En pocas palabras, muerte física es la separación del cuerpo del alma. La muerte espiritual es estar sin Dios, estar sin comunión con Dios. Y de eso es que Salomón nos está hablando en este maravilloso libro. Cada persona, cada hombre, cada joven, cada ser humano, al llegar al día de la muerte física y a la vez ha vivido una vida sin considerar a Dios, sin tener a Dios en sus caminos, sino basado simplemente en sus propias ideas de la vida, sus propios conceptos de la existencia, se va a dar cuenta entonces que nada tiene sentido. Y eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Él ha buscado en el placer, en el trabajo, en la ciencia. Ha sido una búsqueda continua, vez tras vez, año tras año, década tras década. Pero simplemente él dice que una vida sin Dios, y esto especialmente para los jóvenes, los adolescentes, que creen ser dueños de su vida, que nunca tendrán que darle cuentas a Dios, que Dios no existe en sus caminos, simplemente siguen los razonamientos de su propio corazón. Salomón, este hombre, lo tuvo todo, mucho más de lo que tú tal vez podrías llegar a tener. Este hombre es el que está diciéndonos acá que una vida sin Dios es una vida total y completamente vacía. No tiene sentido, no tiene propósito. Y por eso lo expresa: acuérdate de tu Creador antes que vengan esos días malos donde tengas que reconocer que no hay en ellos realmente placer, que todo fue una pérdida. Nada podremos llevar, ni los éxitos, ni los recursos, ni los amigos, ni los aplausos, ni los logros. Nada de aquello podremos llevar. Y esto es lo que está en este libro, para decirnos lo siguiente: morir sin Dios ahora es para siempre estar alejado de Él, para siempre estar lejos de Dios. Por eso el llamado es tan fuerte en las palabras aquí del predicador. El polvo vuelva a la tierra como era, el espíritu vuelva a Dios que la dio. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todo es vacío. No hay placer en ello. Pero también Salomón va más allá en todas estas enseñanzas.
porque nos va a llevar a un evento final, nos lleva al último día. De hecho, es un paso por toda la vida, desde el nacer al morir, pero ahora nos lleva un poco más allá, mucho más allá, a ese último y gran día, un evento único que ha de ocurrir, cuando todos los seres humanos que han existido y que existirán deberán ahora presentarse delante de Dios, sin excepción. Sin excepción deberán que ir jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos un día deberán presentarse delante de Dios, a dar cuenta delante de aquel que les dio la vida. Y en ese momento entonces lo que va a ocurrir es que todo registro va a ser presentado delante de nosotros. Tal vez nos imaginamos un juicio donde el fiscal presenta las pruebas, comunica de qué se le acusa al imputado. Luego de esto entonces se va a presentar la acusación y las pruebas que sustentan esta acusación. Entonces, de esa misma manera, usando esta ilustración, va a ocurrir, no va a ser igual, no es que Dios necesite presentar uno a uno los casos. De alguna manera el Señor lo va a presentar cada cosa, cada pensamiento, cada minuto de nuestra vida en aquel momento. Y entonces llegamos al versículo 14 del capítulo 12 de Eclesiastés. Porque en el versículo 13 es el llamado del Evangelio: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y luego en el 14 entonces nos pone en ese último gran día: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que no sé si ve la cronología acá. Nacemos, desde ese momento vamos camino a la muerte física, pero en ese caminar ya experimentamos la muerte espiritual. Y luego ahora entonces nos pone a ese último gran día, cuando todos serán presentados delante de nuestro Dios. ¿Y qué va a ocurrir allí? ¿Qué es lo que va a pasar en ese día? Y el Evangelio de Juan nos da la respuesta en el capítulo 5. Porque nos habla precisamente de qué va a ocurrir con la, en primer lugar, separación física que ocurrió en la muerte del cuerpo y el alma. Y dice lo siguiente: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, los que han muerto, han tenido esta separación física entre el cuerpo y el alma, todos aquellos, dice, van a oír su voz. Y eso va a ocurrir con cada ser humano. Esa separación física un día va a terminar. Y una vez más, los cuerpos ahora, que han de ser glorificados, se volverán a unir al alma para llevarnos al juicio final, donde vamos a ser enviados a dos posibles destinos. Y eso es lo que enseña Juan, continuando en el capítulo número 5, versos 28 y 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, si pudiéramos llamar o ilustrar la muerte física, podríamos llamarle como un juicio previo, un juicio preliminar. Cuando viene un imputado y de acuerdo al peso de los argumentos que presenta el fiscal, es declarado en prisión preventiva a la espera del gran y último juicio. De esa manera encontramos aquí la muerte física entonces. Podríamos llamarlo como un juicio previo, donde nuestra alma es puesta en una detención temporal, a la espera de este último gran juicio, donde todo ser humano será presentado delante de Dios. Pero mira lo que dice Juan, lo repito: los que hicieron lo bueno van a salir a resurrección de vida. Ese es un destino eterno. Y el otro, los que hicieron lo malo, van a resucitar, pero lo harán para condenación. Cielo, vida, perdición eterna por el otro lado, lejos de Dios para siempre. Qué maravilloso es este capítulo. Nos resume toda nuestra vida en pocos versículos. Nacemos, morimos, a la espera de ese último gran día del juicio final para ir a dos posibles destinos. O estamos con Dios en la eternidad por siempre y para siempre, a resurrección de vida, o estamos lejos de Dios, en el infierno, en el castigo eterno,
una resurrección de condenación. La pregunta con la cual quiero terminar es: ¿de qué depende ir a vida eterna o condenación eterna? ¿Cómo es que puedo preparar mi corazón para la eternidad? Sabiendo que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y vemos las consecuencias del pecado cada vez que vamos a un funeral. No podemos negar esa verdad. La pregunta es: ¿de qué depende ir a vida eterna o ir a la condenación eterna? Y aquello está marcado por nuestra relación con Dios. Versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón está contrastando su vida buscando cosas de este mundo. Pero él ahora conoce. Al final de sus días, él fue un hombre que realmente entendió lo que significaba la vida, y por eso dice: esto es el todo del hombre. ¿Y cuál es eso? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, dije, la muerte física es irreversible. Nadie puede escapar. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en muchos años más. Pero no debemos olvidar que hay una línea muy delgada entre nosotros y la eternidad. Así que debemos preguntarnos ahora, porque después de la muerte ya no hay nada que se pueda hacer. No hay ningún lugar intermedio donde podamos purgar nuestros pecados. La Biblia dice que es ahora, antes de que la muerte física llegue a nosotros, donde debemos pensar en nuestros caminos y atender el llamado del Evangelio. La muerte física es irreversible. Todos hemos de morir. Perdón, es algo que irremediable, todos vamos a morir. Pero con referencia a la separación de Dios, la Biblia nos enseña claramente que el hombre que está separado de Dios, una vez más puede estar en comunión con Dios. Una vez más puede tener reconciliación con Dios. ¿Y cómo? Juan 17, versículos 2 y 3 lo responde. Dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a vida eterna, es lo que está hablando allí. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Cómo logramos vida eterna? ¿Cómo alcanzamos vida eterna? Y allí las palabras del apóstol Juan son tan claras y tan tiernas y tan evidentes. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que el hombre, estando muertos en sus delitos y pecados, todo hombre ha de morir, pero ahora muerto espiritualmente, separado de Dios, ahora el hombre una vez más puede estar en comunión con Dios. El hombre puede ser reconciliado con Dios. El hombre puede estar en paz con Dios. Y eso es lo que el Evangelio nos enseña. ¿De qué manera conocer a Dios? Teme a Dios, dice Salomón aquí. Que para poder temer a Dios debemos conocer a Dios. ¿Y qué nos dice el Evangelio acerca de Dios? Nos habla de su carácter santo. Nos habla de sus estándares imposibles para que nosotros podamos cumplir por nosotros mismos. Nos muestra todo lo que Él demanda. Es comprender que Él es el Creador, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y nos hizo con el propósito de glorificarle, y hemos fallado, hemos errado, hemos pecado en la consecución de este propósito. Y cuando entendamos esto, es que podemos ahora realmente entender quiénes somos delante de Dios. Tal vez vamos a funerales y vemos la transitoriedad de la vida, pero nada más que eso. Al poco andar, eso es olvidado. Pero cuando nos conocemos quién es Dios por medio del Evangelio, de la palabra del Señor, es cuando conocemos quiénes somos delante de Él. Hemos pecado delante del Señor, hemos hecho lo malo. O sea, esto no es un problema de los otros, es un problema personal. He violado los estándares de Dios. Y para mí no hay remedio, no hay solución, no hay cómo yo pueda estar a cuentas con Dios. Reconocemos que merezco la muerte, no solo física, sino la muerte espiritual. Merezco esa resurrección a condenación por todo lo que yo he hecho en contra de Él. Pero Juan dice que ahora también la vida eterna no es solo conocer de Dios y conocer nuestra propia realidad a la luz de esta verdad, sino que también conocer a Cristo, a quien Él ha enviado. Y aquí está el corazón del Evangelio, en que siendo enemigo de Dios y estando lejos de Dios, el hombre ahora puede ser reconciliado con Dios. Y eso nos lleva a la cruz, todo lo que Él hizo en favor de pecadores, para llevar las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias? La muerte física, la muerte espiritual. Y eso fue lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario.
Él experimentó la muerte física, lo vemos colgado en la cruz durante 6 horas, llevando las consecuencias del pecado, llevando el castigo eterno, la condenación eterna que el hombre merece por esa vida en contra de Dios. Tuvo que experimentar la separación de Dios cuando Él expresa esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Experimentó aquella soledad eterna lejos de Dios, pagando por nuestros pecados. Y todo eso Él lo hizo allí en la cruz, comprimido en esas 6 horas, para que el hombre ahora pudiera tener comunión con Dios, pudiera ser reconciliado con Dios y ya no tener o estar expuesto a condenación eterna, sino ahora tener vida eterna. Así que cuando crees en Cristo, cuando reconoces tu realidad y confiesas tu pecado y crees que Él es suficiente y no hay nada más que puedas hacer ni en nadie más que puedas confiar, confías con todo tu corazón, lo que ocurre allí es que la consecuencia eterna del pecado es cargado sobre Cristo. Y la vida de Cristo, la justicia de Cristo, los méritos de Cristo, ahora son puestas a nuestra cuenta. Todo pecado es borrado, y en el libro de la ganancia, donde no había nada, ahora para que me entiendas, allí el Señor nos imputa su justicia, su obediencia, de tal manera que ahora el hombre puede tener comunión con Dios. Pero queridos amigos, después de la muerte física ya no hay nada más que hacer. Simplemente esperar a que el último gran día, cuando todas las pruebas sean presentadas. Y si no estás en Cristo, no va a haber nadie que te pueda librar de lo que dice Juan, de esa resurrección a condenación. Con la muerte física se sella el destino eterno del alma y no hay absolutamente nada ni nadie que pueda hacer algo por ti. Pero si has creído en Cristo, si crees en Él, ahora hay vida eterna. Pero si no has creído en Cristo, no has confiado en Cristo, no hay vida eterna para ti. El que hace lo bueno saldrá a resurrección de vida. El que hiciere lo malo a resurrección de condenación. Por eso es el llamado del Evangelio: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y las garantías del Evangelio son las siguientes: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nadie está lejos o tan lejos donde la gracia del Señor no lo pueda alcanzar. Así que antes de que venga ese día, cuando tu cuerpo sea separado del alma, debes venir al Señor, rogando por su perdón, rogando para que puedas hallar salvación y vida eterna y puedas estar en comunión con Dios. Y cuando entonces venga ese día de la muerte, puedas saber y tener certeza de que estarás y habrá vida eterna para ti. Así que, queridos amigos, este es el Evangelio. Hermosas palabras, la vida presentada en tan pocas líneas, en tan pocas palabras. Nacemos, morimos. Y si no estamos en Cristo, vamos a ir al juicio final sin las credenciales de Cristo y nos espera una condenación eterna. Pero si morimos, si estamos en Cristo, en ese último gran día hemos de presentar a Cristo como nuestro Salvador. Él será nuestro defensor, nuestro abogado, y no será un día de vergüenza, sino un día de dicha, donde entraremos a la eternidad para siempre y por siempre con nuestro Señor. Que nuestro Dios nos ayude a todos.